calcular el límite, en este caso de dos funciones, ambas son fraccionarias y son potenciales, o sea, son funciones polinómicas en un punto dado. En el primero vamos a buscar el límite cuando x se acerca a 3 de esa función, y en el segundo cuando x tiende o se acerca a 0. Dos funciones, repito, son polinómicas y están dadas en forma de fracción. Recordamos, para calcular el valor del límite de una función en un punto, lo primero que vamos a hacer siempre va a ser lo siguiente: tomar la función y evaluarla en ese valor al cual queremos calcular el límite. En este caso, para la primera sería f en 3 y para la segunda sería f en 0. Y buscar si nos da un valor o no, o sea, si existe la función en ese punto. En otras palabras, si yo evalúo la función en el punto y me da un valor real L, un número, si ocurre esto, entonces yo puedo afirmar que la función está definida en el punto, y entonces el límite cuando x tiende a ese valor x sub 0 de esa función precisamente coincide con el valor de la función evaluada en el punto, y terminamos. Con la función solamente la evalúo en 3. Si esto me da un número, estoy afirmando que la función está definida en el punto, me dio un número, y ese valor es precisamente el valor del límite de la función. Repito, ese era un proceso sencillo en el caso en que yo pueda evaluar la función en el punto de referencia y me dé un número real. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que cuando vayamos a sustituir o hallar la función en ese punto, vamos al caso del primero, en el 3, no me dé un valor real, o sea, me dé una indeterminación. Vamos sencillamente a sustituir los valores que tenemos en la función. Sería x vale 3, sería 3, que es la x, menos 3 sobre x al cuadrado, sería 3 al cuadrado, menos 9. Evidentemente esto daría 0 sobre 3 al cuadrado es 9, menos 9 daría 0. Quiere decir, f en 3 me dio una forma indeterminada. Por lo tanto, estoy afirmando que f en 3 no existe. F evaluada en 3 no existe. Pero que la función evaluada en el punto no exista no quiere decir que no exista el límite de la función en ese punto. Precisamente, si me da una forma indeterminada, me está asegurando que yo puedo encontrar otra función distinta a f, que va a ser su transformada de forma tal que esa función g tenga límite, y entonces el límite de esa función g va a ser igual al límite de la función f. O sea, tendría por aquí el límite cuando x tiende, en este caso, a 3 de la función f en x. No puedo decir que la puedo buscar directamente porque no está definido el punto. Si yo logro buscar una función g que sea una función transformada de f tal que ella tenga límite, entonces el límite de la función transformada va a ser igual al límite de la función que me dieron original. Por lo tanto, debo transformar esta función f de alguna forma de acuerdo a las características del ejercicio para poder entonces resolver el límite. En este caso estamos hablando de expresiones algebraicas, o sea, polinomios, y precisamente vamos a plantear o recordar los casos de factorización. Yo podría factorizar el denominador, o sea, aquí podría decir límite cuando x tiende a 3 de x menos 3, y este denominador lo puedo factorizar. Precisamente yo sé que tengo esta expresión a cuadrado menos b cuadrado, o sea, un cuadrado, el cuadrado de un número y el cuadrado de un número, una diferencia de cuadrado, y la diferencia de cuadrado, recordemos, se descompone en el producto de dos binomios, ambas b por a menos b. Por lo tanto, x2 menos 9 lo puedo descomponer en x más 3 por x menos 3.
Y precisamente esta descomposición en factores de ese denominador me permite simplificar esas expresiones y entonces obtener otra función. Me quedaría en este caso 1 en el numerador y x más 3 en el denominador. Esta función que he obtenido no es la función f, es distinta. Esta es mi función g, que es una función transformada de f, pero la cual le hemos eliminado el valor que me indetermina la expresión. Recuerden que el problema estaba con la x menos 3, porque 3 menos 3 es 0 y 3 al cuadrado es 9 menos 9 es 0, que fue lo que pasó aquí. Es decir, al eliminar el factor x menos 3 estoy eliminando el factor que me indetermina esta función. Por lo tanto, hemos tenido una función g equivalente a la función f en x, de forma tal que ya esta función no se determina. Y entonces podría entrar a, vamos a ir aquí, evaluar directamente la expresión del límite. Cuando x da 3 sería 1 sobre x vale 3, 3 más 3, y me daría 1 sobre 6. ¿Quién es 1 sobre 6? Es el límite de la función transformada, pero que es igual al límite de la función original. Por lo tanto, el límite de esta función va a ser igual a 1/6. Esto quiere decir que la función, esta función fraccionaria, cuando x da 3, se acerca al punto 1/6, pero no lo toca, o sea, ese punto es un punto abierto. Esto gráficamente, no voy a hacer la gráfica de la función, no es mi objetivo en este ejercicio, pero lo que les voy a dar es una idea de lo que ha ocurrido en este proceso. Un sistema coordenado, una función cualquiera, en este caso cuando x tiende a 3, aquí está un número 3 y el límite dio 1/6, aquí 1/6. Este es el punto, 3.1/6, porque el valor de 1/6. Pero ¿qué pasa? En el punto 3 la función no está definida porque es indeterminada, es decir, aquí hay un hueco, un salto. ¿Qué hace la función? La función viene por la izquierda, llega a 3 y hace un salto y continúa. Esta es mi función f. Y repito, no es la gráfica de la función f, es una idea gráfica que le estoy dando. Que si en el 3 hay un salto, la función no es continua en el punto 3, pero sí existe el límite, que es 1/6. Esto es lo que estamos hablando, que ha ocurrido en este ejercicio. Vamos entonces a analizar el segundo de igual forma. Para el segundo vamos ahora a plantearlo más reducido la idea. Ya planteamos la primera. Lo que vamos a hacer es evaluar la función en el punto. En este caso sería evaluarla en 0. Para ver qué ocurre. Me quedaría 0 a la 3 menos 5 por 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado. Y todo esto me daría 0 sobre 0. Muy sencillo. Una forma indeterminada. Ya hemos también determinado que f no es evaluable en 0. Por lo tanto, no puedo calcular directamente el límite de la función por la condición que planteamos. Si f es evaluable en 0, entonces el valor de f en 0 es igual al límite de la función. Pero como no es evaluable, no tengo el límite. Por lo tanto, vamos a transformar límite cuando x tiende a 0 y nos apoyamos en los recursos que tenemos. Como estamos hablando de polinomios, en factorización. Aquí tengo un binomio y veo que se repite la x. Por lo tanto, podríamos decir que en ese numerador podría sacar factor común x. Y ese valor, ese factor x que vamos a sacar en el numerador, elevado al menor exponente que se repite. En este caso, entre 2 y 3, tomaría factor común x al cuadrado, que multiplica a la expresión resultante de dividir. Vamos a dividir x3 entre x2, me daría x, sin la continuación, menos 5x2 entre x2, me daría 5. Revisen, x2 por una x, x3, menos x2 por 5, 5x2. Y este proceso de factorización me permite simplificar el factor que determina este límite. Por lo tanto, obtendríamos el límite cuando x tiende a 0 y lo que me ha quedado sería x menos 5 sobre 1, no tengo que escribirlo. Y como ya he eliminado el factor que determina este límite, entonces es evaluable. Para 0 sería x por 0, lo reemplazo, 0 menos 5 y me daría menos 5. Es decir, que menos 5
es el valor del límite de esta función. Y de igual forma ocurría lo de aquí. Ha ocurrido lo siguiente. En 0, el límite dio menos 5. Es decir, aquí este valor del límite. Pero la función en 0 no está definida. Aquí hay un salto. La función viene, pasa por 0 y continúa. O sea, hay un salto en 0 porque el límite existe, pero la función no está definida en el valor 0. Por lo tanto, hemos buscado la forma de determinar los límites de funciones mediante factorización cuando nos permite que sean polinómicas.